Buenas tardes, bienvenidos a este su museo y bienvenidos a estos martes de Castril. Me hubiera gustado que la asistencia fuera más nutrida, pero me temo que no son las fechas más oportunas, que entre el calor, los exámenes y la abundante oferta cultural que hay en la ciudad estos días, parece que no tenemos demasiado éxito. No obstante, vamos a hacer valer el adagio de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, de manera que hemos decidido grabar las conferencias. Para los que no han asistido anteriormente, me gustaría explicarles que tenemos un ciclo que todos los martes va a haber actividad hasta finales de año, ya lo tenemos todo programado, salvo en el núcleo central del verano. Y bueno, entre las actividades básicamente va a haber conferencias, presentaciones de piezas del mes y también presentaciones de libros. Los libros que hemos escogido son peldaño arriba, peldaño abajo, lo que podríamos llamar libros de alta divulgación. Es decir, aquellos que sin perder el rigor científico pues son asequibles para un público general que puede acceder a una materia que es de su interés pero que no forma parte de su profesión. Y este es el caso de esta tarde, que nos acompaña José Martínez Delgado, al que quiero agradecer vivamente su colaboración, y que nos presenta un libro editado por la Universidad de Córdoba, del que son autores él mismo, que es catedrático de la Universidad de Granada, y también Amin Ashur, que es profesor de la Universidad de Tel Aviv. En la materia del libro es una selección de 24 documentos de la Guerizá del Cairo, entre los conservados en la Universidad de Cambridge, y son de temática muy variada, como ya nos explicará el autor. Lo primero que se puede decir del libro, desde mi punto de vista, es que está muy bien editado, que la Universidad de Córdoba ha tomado bastante interés, que es un libro que se sostiene muy bien en las manos, papel estucado, buenos márgenes y unas portadillas a los 24 capítulos cuyo sentido ya nos explicará el autor y que francamente es muy agradable de tener en la mano. Creo que uno de sus fuertes es el prólogo, en el que nos introduce a cuestiones básicas sobre la cultura judía para un profano. El que quiera saber qué es el Talmud, la Torá o la Mishnah, rápidamente lo va a averiguar, aunque antes haya oído hablar de esos conceptos. Y además nos presenta una crónica de la evolución de la cultura judía en Al-Ándalus, paralelamente a la evolución histórica de Al-Ándalus o de Sefarad. Y esto es un reto que no es nada fácil, porque ha tenido seguramente que pasar de puntillas por temas como la islamización de Al-Ándalus o las causas del final del califato de Córdoba, cuestiones que apunta brevemente, pero en las que no acaba de profundizar. Y creo que otra de las virtudes del libro es la dificultad que conlleva su realización, y es que son manuscritos en pésimo estado de conservación, muchas veces en una cosa que para mí era bastante extraña, en judeo-árabe, es decir, en un árabe transcrito con caracteres hebreos, y todo ese trabajo para que al final, en determinados momentos, yo diría que uno se lleva una cierta decepción, ¿no? Porque, por ejemplo, si se trata de un amuleto, pues el amuleto está lleno de símbolos bastante inextricables, cuya significación probablemente solo conoce el fabricante del amuleto. O si llegamos a un documento mercantil y nos encontramos con que el nombre de la mercancía y el nombre del comerciante están encristados, porque para que si la misiva se extravía no pueda ser interpretada por un tercero. Pero quizá, creo yo, ahí está, quizá lo más interesante de la Guerizá del Cairo está justamente en el tema económico y en lo que eso puede rendir. Una economía que cada vez vamos conociendo mucho mejor, de un sistema tributario y mercantil como es el andalusí. El binomio menos conocido es el mercantil,
Y gracias a que van saliendo documentos sobre el trasiego comercial real, pues vamos aprendiendo mucho de esa parte del binomio, que creo que es muy interesante. Por ejemplo, pues aparece un comerciante que se repite mucho en la documentación, que es Halfon Ben Natanel, muy conocido para los que estudian el comercio almeriense, y vemos cómo hay una serie de transacciones que no se corresponden con lo que es la economía actual. Es decir, no hay en realidad una economía de libre mercado con libre competencia, ni los precios están fijados por la ley de la oferta y la demanda. En uno de los documentos aparece un malvado Ibn Baruch, que oferta una misma mercancía cuando antes a un tercero se la había ofertado por el doble de precio. Y una economía en la que también aparecen la mención muy interesante a barcos reales, que cada vez vamos viendo que forman parte de esa economía, que como digo tiene muy poco que ver con la economía capitalista, sino una economía de información privilegiada, de abuso de poder, de usos monopolísticos, como aparece la mención a los barcos reales, que a mí me recuerda a la actividad del trío de ases del Al-Ándalus del siglo XI, que son Al-Muyahid de Denia, Al-Mutasim de Almería y Al-Mutamid de Sevilla, que cada vez vamos teniendo más menciones sobre sus usos comerciales, sus usos monopolísticos, y creo que ese es uno de los grandes activos que tiene los manuscritos de la Gueriza del Cairo, que él nos va a explicar seguramente en qué consiste. Y bueno, ya no me enrollo más, creo que lo que hay que hacer es darle la palabra a José Martínez Delgado, que le agradezco mucho su presencia hoy aquí y que estoy seguro que nos va a amenizar con un libro donde, aparte de todo lo dicho, pues se trasluce la cotidianidad. Ese es el valor que tiene, creo yo, también de cara a la difusión, porque ahí vemos la calidad de un matrimonio, vemos la penosidad del cautiverio, o vemos también las lisonjas que un servidor le hace a su patrón cuando le envía una carta. Así es que os dejo con José Martínez. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Muchas gracias primero por invitarme a este marco, ¿no? Yo estoy aquí viendo, no puedo evitar el reojo, y muchas gracias a este sitio tan especial, y sobre todo también muchas gracias por tus palabras, porque siempre me sorprendo, cada uno sacáis una conclusión distinta de qué se puede hacer con el libro, ¿no? Y eso para mí es lo importante, ¿no? Porque también viene a defender nuestro trabajo, que es el del filólogo, ¿no? Nosotros ofrecemos una serie de textos que le corresponde a otros ya interpretar, entender y ver. Y en ese aspecto, pues sí que cada vez que voy a algún sitio a presentar el libro, cada uno le ha visto un matiz diferente que a mí jamás se me hubiese ocurrido. Bueno, tengo que comenzar confesándoles que apenas tenemos información sobre la vida cotidiana de las comunidades judías de Al-Ándalus, ¿no? La sociedad andalusí, indistintamente del grupo religioso, se dividía en dos grandes grupos, la Hasa y la Amma, la clase privilegiada y el vulgo, y de los únicos que nos ha llegado información es de la Hasa. Del vulgo judío no podemos ni siquiera ni saber a qué se dedicaba, ni siquiera calcular una cifra, ¿no? Por supuesto, destacan ciertos núcleos de época andalusí, pues como son Córdoba, Granada, Lucena, Toledo, Zaragoza, Denia, Almería, podríamos seguir, ¿no? Zaragoza, por supuesto, pero no sabemos nada de ellos, nada. Y siempre que oímos la palabra judería, pues pensamos en el caso de Córdoba o de Sevilla o incluso Toledo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que eso que estamos viendo y que estamos visitando no es andalusí. Con mucha suerte, lo de Córdoba y Sevilla puede que sea almohade, pero seguramente sean todas de época ya cristiana. Es decir, no tenemos nada. Tampoco tenemos restos arqueológicos propiamente dichos. Más allá de las inscripciones funerarias, aquí ven la tumba de la lápida de Yehuda Barabún, que apareció en Córdoba hace poco y que es la más antigua, de época emiral. Y al lado pues tienen la de Lucena, la de este que llaman Rabí Lactusus o Lactosus. Yo prefiero leer a Luctus
que es un personaje además que sale en el libro, de aquí de Granada, una familia muy importante, pero en fin, no he tenido tiempo de sentarme tampoco mi campo en la epigrafía. El único rinconcito que sí de verdad podemos decir estoy en un sitio donde estuvieron los judíos de Al-Ándalus es la necrópolis judía de Lucena del siglo XI. Además es un sitio de obligada visita para cualquier persona que esté interesada. El Ayuntamiento de Lucena ha hecho una inversión enorme en tiempo y dinero por acondicionar ese lugar y la verdad que les recomiendo ir. Allí sí que de verdad, sí que se sienten ustedes, es el único paraje donde podemos decir, bueno, aquí estamos de verdad en un sitio donde estuvieron los judíos de Al-Ándalus en su ámbito más privado, ¿no?, que es el funerario. Las casas que han aparecido en Córdoba, pues cuando he preguntado no hay indicio alguno que nos puedan decir esta casa era de un judío o de un musulmán. Sí, a veces sí nos dicen que son de un cristiano, no sé cómo llegan a esa conclusión, cuál es la disposición de la casa, pero efectivamente lo que es arqueológicamente no tenemos nada del periodo andalusí, salvo esas dos lápidas y el cementerio. Entonces, ¿de dónde sacamos la información? Pues no nos queda otra que ir a los textos. Y aquí pues les voy a describir qué es un manuscrito judeo-árabe andalusí, ¿no? Porque yo los llamo así porque están redactados por autores que nacieron y vivieron en Al-Ándalus. Entonces pues son andalusíes. Y normalmente en el caso de Al-Ándalus suelen estar en grafía hebrea. No tienen por qué, pero es un condicionante. Cualquier persona que sepa hebreo y esté viendo la pantalla verá que eso no es hebreo, no lo puede leer. Y que además acompaña de unos símbolos que no son hebreos tampoco, y cualquiera que sepa árabe estará viendo que esos símbolos es lo único que puede leer porque son las vocales del árabe. Entonces, al juntarlo todo y al hacerlo sonar es cuando suena el judeo-árabe. ¿Por qué un texto judeo-árabe, al margen de que esté o no en grafía hebrea? Pues porque están dirigidos a un público exclusivamente judío. Esa es la auténtica naturaleza y característica de un texto judeo-árabe. Un texto judeo-árabe porque un judío lo ha escrito para otro judío, en árabe. Es el caso de Abul Walid Marwan Ben Janah de Córdoba, que es el lexicógrafo más importante de Al-Ándalus y puede que uno de los grandes de la lengua hebrea, ¿no? Y él, pues cuando se dirigía a los judíos para tratar cuestiones gramaticales, usaba el alfabeto hebreo. Y así escribió el Kitab al-Mustalhaq, por ejemplo, o también en su gramática, sus diccionarios, y toda su obra está escrita en aljamía. Él mismo, cuando quiso tener un público universal, es decir, cualquier lector de árabe, indistintamente de su religión, porque era ya una cuestión profesional de dirigirse a médicos y a botánicos y a drogueros, redactó el Kitab al-Talhis, como ustedes ven, en letra árabe. Es el mismo autor, escribiendo en dos registros totalmente diferentes, pero siempre porque depende del público al que va dirigido su obra. Esto yo creo que es la gran característica. ¿Y cuál es la tipología de estos manuscritos? Pues por un lado tenemos dos, los que están escritos en Al-Ándalus y copiados por copistas andalusíes, tal y como se deduce de su grafía. A veces no nos lo dice el manuscrito donde está copiado, pero nosotros por su grafía sabemos claramente que es andalusí, como el que están viendo en la pizarra. Este es claramente andalusí y esta grafía se parece incluso siendo del siglo XI, está copiado en Valencia, nos lo dice aquí, de Valencia, incorpora árabe, aquí se puede ver algo de árabe también, de grafía árabe. Este es del siglo XI, copiado en Valencia, como les digo, pero su grafía, sin embargo, se parece mucho a la de Saadia Ibn Danán de Granada del siglo XV. No tiene tampoco... es una grafía típica propia de los andalusíes. Y luego tenemos una gran cantidad de manuscritos que son copias de obras andalusíes, pero que ya han sido copiadas fuera de la frontera tanto cronológica como física de Al-Ándalus. Estas son las más numerosas y también son muy interesantes, porque nos están diciendo, por ejemplo, como en Egipto o en Siria o en Irak, necesitaban cambiar algunas palabras andalusíes que ya no se entendían en ese contexto o en ese marco geográfico y las sustituían por otras. Bien porque hubiesen quedado obsoletas, bien porque allí no se usaban. Las copias de obras andalusíes pues son las más numerosas y empiezan con el reinado de Al-Hakam II, que es cuando los judíos andalusíes deciden escribir en judeo-árabe, hasta ese momento habían escrito en hebreo, y
se extienden hasta el final de Al-Ándalus en 1492 con la toma del reino de Granada, ¿no? Y la marcha de Saad ibn Danán hacia Argelia, donde murió en 1493 el pobre de peste. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos lingüística, lógica, matemáticas, física, metafísica, en definitiva todas las ciencias, porque Al-Ándalus se impuso como modelo científico no solo para el mundo arabófono, sino también para toda la parte norte, al menos en el mundo judío. Esto que están viendo en pantalla pues es un tratado de métrica. Totalmente la métrica del sistema de círculos instaurado por Al-Jalil para el análisis de la métrica árabe, perfectamente aplicado a la métrica hebrea andalusí. ¿Y los andalusíes? ¿Cómo son los propiamente andalusíes? Pues bueno, aquí son menos, se han conservado muy pocos y suelen ser del ámbito privado y sobre todo de la vida cotidiana, ¿no? Este que estamos viendo en pantalla pues es un poema de Judá Aleví. Sin embargo, su grafía nos tiene bastante mosqueados a Amir y a mí porque parece que es autógrafo. Y sería la primera vez que tenemos un autógrafo de Judá Aleví en un poema. El problema es que al darle la vuelta es la misma letra y es un poema que no es de Judá Aleví y que hace Judá Aleví escribiendo un poema que no es suyo. Entonces, unos días nos levantamos y decimos es de Judá Aleví, otros días nos levantamos y decimos no es de Judá Aleví. Si fuese suyo sería muy interesante porque veríamos directamente cómo el poeta proyecta el poema en el papel. Si de verdad había una división formal, gráfica, si era necesaria, si no era necesaria, sería muy interesante, pero como le digo, ya ven el estado en el que está. Alguien se lo dobló, lo hizo un auténtico atillo y se lo guardó en el bolsillo, se ve perfectamente en los pliegues. Y así están pues, los contratos de matrimonio, la correspondencia comercial, que hay mucha, la familiar e íntima, que también hay, hechizos, protectores y amuletos, poemas, hay de todo, lo que es la vida en sí. Porque esa vida nos ha llegado a través de la Guenizá del Cairo. La Guenizá es un habitáculo, yo la verdad que me había preparado esto, pero estando aquí en Petit Comité pues yo se lo cuento, no hace falta que lea nada. Es un habitáculo donde se depositan textos de carácter sagrado que han quedado inservibles. El típico libro que tenemos en casa y se le han roto los lomos. Ese libro ya no lo queremos, lo solemos descartar. El hecho de que estuviera en hebreo le confería una sacralidad al texto que era imposible tirarlo a la basura o deshacerse de él de cualquier manera. Entonces se depositan en estos habitáculos y el problema en el Cairo fue que allí terminó todo lo que estuviese en grafía hebrea. Ahí tenemos textos en siriaco, tenemos textos en griego, tenemos textos en hebreo, en judeo-árabe, incluso en lenguas que no sabemos lo que son. Además, se fueron acumulando desde el siglo IX hasta el XIX en dos sinagogas. Una ya no existe, la otra sí sigue allí, la de Benesra, la otra fue destruida, aunque parece que la de la otra donde estaban en realidad eran en el cementerio, porque pasado un tiempo la Guenizá hay que vaciarla y enterrar los textos en el cementerio o en una cueva siguiendo un ritual. Allí pues se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Lo que era la idiosincrasia cairota de mañana, ya vendrá el río y se lo llevará, ¿no? Pero claro, el río ya no viene desde que pusieron la presa, y mañana, pues bueno, pues les dieron 900 años esperando a mañana. Y también pues se dio la casualidad del clima. El clima permitió que estos textos se conservasen, hasta que llegaron los europeos y lo descubrieron, ¿no? Y entonces pues ahí tuvimos un problema porque si esto se abriera hoy tendríamos que ir documentando texto por texto y no tendremos ahí al pobre Nick de Cambridge intentando, que es lo que está estudiando ahora, cuál fue el último texto que se depositó en la Guenizá del Cairo, porque hay textos impresos. Tenemos textos, incluso evangelios impresos en letra hebrea, impresos. Y él está intentando averiguar por la data de los libros cuál fue realmente el libro más moderno que hay en la Guenizá del Cairo, porque el más antiguo sí que lo sabemos. Hoy esta colección pues está dispersa a los cuatro vientos. Llegaron los europeos y bueno, pues como el Partenón, ¿no? O como todo, ¿no? Todo se reparte. Y solo en la Universidad de Cambridge hay 141.000 fragmentos. Ahí tienen al bueno de Salomon Schochter leyéndose intentando decodificar todo lo que hay ahí, ¿no? Hay muchos en París,
Hay otros tantos en Oxford, en la Bodleiana. Lo que pasa es que la Bodleiana le presta más atención a los grandes códices, a lo que es la literatura gorda, ¿no? Y esto, lo que es la Guenizá, la tiene más descuidada. Y también hay muchísimos en Nueva York, que ahora parece que van a ser trasladados a Princeton. ¿De dónde sale la Guenizá del Cairo? ¿Cómo se descubre la Guenizá del Cairo? Bueno, pues se lo debemos a dos hermanas gemelas escocesas, Agnes y Margaret Smith, del siglo XIX. Hay que imaginarse a estas dos señoras por ahí sueltas por Oriente, solas, buscando tesoros, ¿no? Tenían que ser divertidas. No sé todavía cómo no han llamado la atención de un cineasta o de un autor de novela, ¿no? Porque la verdad que son dos grandes personajes. Ellas ya habían descubierto en el monasterio del Sinaí el palimpsesto Lewis, el códice Lewis, que es una traducción del Evangelio más antigua que las propias copias del Evangelio que se conservan. Entonces ellas ya tenían su currículum hecho. Pero aún así en el Cairo descubrieron la Guenizá. Y bueno, necesitaban un hombre. El siglo XIX era así. Y se dirigieron hacia Solomon Schechter, que era el que llevaba los estudios de hebreo en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Él al principio tampoco es que le hiciera mucho caso, hasta que se sentó, como vemos ahí, ¿no? Y de casualidad, como nos pasa a todos los que metemos la mano en la Guenizá, pues lo que sacas es muy importante. Porque es que de verdad ahí no hay texto que sea nada. Y se encontró el original hebreo del texto del Eclesiástico de la Biblia griega. Un texto que todos sospechaban que en realidad reflejaba que había detrás una voz hebrea o aramea hablando y que tenía que ser una traducción. Era de los más claros ejemplos de textos de la Biblia griega que se sabían que habían sido traducidos. Cuando este señor encontró el fragmento del original, se excitó tanto, hay una carta preciosa, una nota, que les manda a ellas diciéndoles que está muy emocionado y que por favor trasladen inmediatamente todos los materiales a la Universidad de Cambridge, y como pueden ver ustedes, pues es que se encargó el personal y solamente, ahí solo el hombre se encargó de ellos, de ir buscando, y Schechter hizo una gran labor para estar ahí solo en esas condiciones. Esa sala además es especialmente fría. Esa no es la biblioteca de Cambridge es de los años 30. Esto es un edificio que hay anexo al lado, justo detrás del King College. ¿Qué hay en la Guenizá del Cairo? Bueno, pues hay de todo. Yo me encargo de los materiales judeoárabes. No les puedo dar ni una cifra de cuántos son, no lo sé. Nunca nos hemos parado a sumarlo, porque ¿qué es un texto judeoárabe? Si por una cara tiene una cosa y por otra tiene otra. Allí hay traducciones y comentarios a la Biblia, hay obras legales, hay obras de literatura, hay filosofía, hay teología, liturgia, lingüística, magia, ciencia, folclore y sobre todo mucha correspondencia comercial y personal. Pero también, como esa que ven ahí, pues como cuando empiezan los Simpsons, ¿no? Y está Bart escribiendo en la pizarra, pues eso que tienen ahí es exactamente eso, un castigo de un maestro. Un castigo de un maestro a un alumno diciéndole que tiene que copiar 10 veces la frase. Arriba, primero se la han copiado en aljamía y luego él ya la va reproduciendo en grafía árabe. Se ve que el chiquillo se aburrió y empezó a pintar aquí lo que él llama los mahané, los campamentos, y se monta aquí sus guerras del libro de Josué o Jueces o Samuel, ahora no me acuerdo exactamente cuál es la guerra que hay ahí montada, pero el chiquillo ya harto del castigo se puso a pintar batallitas bíblicas, ¿no? Y entonces pues esto es lo que nos lleva de verdad a la vida. Hay dibujos, hay todo lo que ustedes, juegos, todo lo que se pueden imaginar, porque esto es una gran papelera. En realidad la Guenizá muchas veces dicen que es una biblioteca, un archivo. No, es una papelera. El hecho de que este papel estuviese aquí ya roto y aquí hubiese letras en hebreo, en el Cairo era motivo suficiente para depositarlo en la Guenizá. Si alguien moría en su casa y dejaba papeles en hebreo, cogían los papeles y los echaban a la Guenizá. Gracias a eso tenemos los autógrafos de Maimónides y por supuesto todo el archivo de Jalfón. Y otro gran contenedor enorme es la colección Firkovich, que está custodiada en San Petersburgo, en Rusia, en la Biblioteca Nacional, que contiene entre 15.000 y 17.000 manuscritos. Es una colección sumamente compleja y ahí sí que hay de todo también, a diferencia de la Guenizá, mientras que la Guenizá son folios sueltos, lo cual es un problema, porque te quedas siempre con la sensación de hasta aquí puedo leer. En el caso de la colección Firkovich hay obras completas, lo único que le faltan son los lomos.
Aquí tienen una imagen de la Biblia completa más antigua, en la que se basan todas las ediciones contemporáneas, que es el Códice de Leningrado, el B19A. Y está copiado en Egipto a principios del siglo XI, pero yo siempre me gusta traer esta imagen porque sí, aquello estará copiado en Egipto, como dicen, pero yo no puedo evitar ver ahí en esos mosaicos y en esos colores el mihrab de la mezquita de Córdoba. Entonces no sé hasta qué punto esa estética omeya de origen bizantino, que estaba en pleno auge a principios del siglo XI, tenía ese efecto tan poderoso como para colarse en una copistería del Imperio Fatimí. O si es que este señor, el que ilustró este texto, realmente había estado en Córdoba, porque cualquier persona que haya visto el mihrab de la mezquita de Córdoba sabe perfectamente qué es eso que está viendo ahí, esas trenzas, esos colores, que además esos mismos colores son los que ilustran las cabeceras de cada capítulo, porque cuando me dijeron ¿qué colores le ponemos a las letras? Y les dije, pues las del mosaico de Córdoba, casi no nos salimos del contexto. Y salimos de la belleza y nos venimos y les presento a mi amigo Abraham Ben Samuel Firkovich, un jajam, un líder caraíta de Crimea. Él viajó a Jerusalén, un caraíta. Los caraítas son una escisión del judaísmo, igual que tenemos a los católicos y a los protestantes. Hay dos grandes grupos, hay muchos más, pero los dos grandes son los rabinos y los caraítas. Y los caraítas surgen en Persia y a partir del siglo VII, VIII, y ellos rechazan cualquier texto rabínico porque lo consideran una invención humana. Ellos no quieren saber nada de toda esa literatura legal, de la Mishnah, el Talmud, no quieren saber nada de las Toseftot, no quieren saber nada de eso, sino que simplemente se ciñen a los 24 libros hebreos de la Biblia. No quieren saber nada más. Él viajó a Jerusalén por primera vez en el año 30. En el 39 fue propuesto como compilador de materiales para la historia de los caraítas en toda la zona del Cáucaso, y comenzó su viaje y recopiló lo que se llama la colección Odessa, que es todos los manuscritos que le encontró por todo el este. Más tarde visitó la Genizá del Cairo en 1863, 34 años antes que Shalom Schechter. Si Shalom Schechter se trajo 141.000 fragmentos, ¿qué no se llevó Abraham Firkovich de allí 34 años antes? Este punto es interesante, pero daría falta otra ponencia. Yo he trabajado ambas colecciones y tengo que decir que nunca, en todos los que he trabajado, que no han sido pocos, jamás se me han cruzado las dos colecciones. Sí es verdad que todas las colecciones de la Geniza se conectan entre ellas y que algunos manuscritos que he encontrado en Londres y en Berlín sí conectan con Firkovich, pero yo no he conocido nunca un texto de la Geniza del Cairo que me enganche con uno de Firkovich. De verdad que no, es una cosa que habría que estudiar porque parece que nos enseña mucho cómo se van formando estas colecciones. Él muere en Crimea, luego del Cairo vuelve y murió en Crimea totalmente rico en 1874. ¿Qué hay en la colección Firkovich? Pues la primera serie tiene varios miles de manuscritos, el más famoso es la Biblia que les he enseñado antes, porque es la más antigua y completa que tenemos, por lo que todas las ediciones salen de ahí. A mi gusto no es la mejor, pero es la completa y es la única que tenemos. Hay muchos manuscritos bíblicos y sobre todo las principales obras de la literatura rabínica medieval, de los gaones, no las antiguas, y sobre todo de la literatura caraíta. Se la vendió a los zares de Rusia y antes de viajar a Oriente, ya la primera serie. La primera serie también es muy famosa porque contiene la colección samaritana más importante del mundo. Hoy en día me parece que el censo nos dice que hay unos 900 samaritanos en el mundo. Pues fíjese, la colección tiene 1350, es decir, que le podríamos dar un manuscrito a cada samaritano y seguirían sobrando, ¿no? Hay más manuscritos que samaritanos. También la compró el gobierno ruso, eso que ven ahí pues es lo que llamamos el hebreo samaritano, pero en realidad es el hebreo. Esto que hemos visto antes, pues eso es la grafía cuadrada, en realidad es arameo, que la adoptan una vez para Babilonia, y sin embargo los samaritanos sí que conservan lo que se llama la grafía hebrea. También fue comprada por el gobierno ruso de los zares. La segunda serie, que es la que me interesa a mí, tiene unos 13.700 textos, la recopiló en su segundo viaje, y son unos 2.000 manuscritos bíblicos, como este que están viendo, que es un códice muy interesante que quiero trabajar junto con un compañero de Córdoba, el profesor Juan Pedro Monferrer, porque es un códice masorético, con su masora, con sus acentos, pero que añade una traducción árabe.
a cada versículo que necesita explicación, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque nos demuestra también cómo los códices algunas veces eran privados y tenían su propio comentario, ¿no? Ahí lo que queremos estudiar es precisamente tanto su masora, su tradición, como de dónde ha salido esa traducción. Hay unos 7.000 en judeo-árabe, esto sí me los he mirado y me he quedado con lo que me ha interesado y he descartado lo que no me interesaba. Esta también fue comprada un año antes de que él muriera por los zares por 50.000 rublos en el año 1873. Cuando yo le digo a un ruso 50.000 rublos del año 1873, eso suena como a los 1.000 millones de pesetas en el franquismo, ¿no? Era imposible que alguien tuviese esa cantidad de dinero o que esa cantidad de dinero estuviese siquiera impresa, ¿no? en papel de moneda, porque se quedan como sorprendidos. Es decir, este señor era sumamente rico, aunque supongo que lo donaría a su comunidad, como buen jajam. Y bueno, nosotros ya con este bagaje, con esta experiencia, pues trabajando siempre textos de gramática, metido en ese mundo tan sórdido de la lexicografía y de la morfología, pues coincides allí en la Geniza del Cairo, en la Geniza Research Unit de Cambridge, coincides con otros personajes, ¿no? Cuando no sabes algo le preguntas, cuando alguien no sabe algo te pregunta a ti, y al final pues acabamos siempre en el mismo sitio, que es el pub, y allí entre cerveza y cerveza pues surgió la idea de recopilar una serie de textos y darlos a conocer, porque nos dábamos cuenta de que había una gran carencia en este país, que a todo el mundo le encantaba el judaísmo, que todo el mundo quería saber de judaísmo, pero que no había de verdad un contacto real con estos señores. Estos señores eran señores de enciclopedia o de manuales o de historias de la literatura o historia del judaísmo, pero no había un contacto directo con ellos, y entonces decidimos hacer este librito tan bonito, que por cierto se ha agotado. La segunda edición está licitada. Yo jamás, ni en mis sueños más como filólogo y semitista, pensé jamás que yo fuese a agotar un libro, ¿no? Entonces, pues, la verdad, porque claro, yo soy como el verso ese de Eduardo Benavente, ¿no? Leo libros que no entiendo más que yo. Entonces, pues, no, yo la verdad que yo no me podía poner aquí ahora y sin embargo, pues, mira, ha salido para adelante, ha sido una gran sorpresa y es un libro muy especial. La portada también es muy especial. Eso que ven ahí es así de pequeñito, es un broche. Apareció en plena pandemia en Baena un señor con una azada, dio bien con la azada y sacó un tesoro del siglo XI entero. No significa que sea judío, el hecho de que lleve una estrella de David no significa que sea una pieza judía, porque el resto de la colección no lo es. Y el buen señor, pues como estábamos todos como estábamos, pues no tuvo otra idea nada más que intentar venderlo por internet. Y la benemérita, que está siempre ahí vigilando los caminos, aunque sean virtuales, pues enseguida lo detectó. Y yo les invito a todos ustedes a que visiten el Museo Arqueológico de Córdoba, donde está puesta la colección entera. Se hagan la cola de personas que hay allí esperando para ver aquello, porque de verdad que es una colección preciosa y es de verdad cómo se tenía que vestir un rico en la época, ¿no? No sabemos si es de hombre o de mujer, porque es muy fácil decir que son joyas femeninas por el simple hecho de que sean joyas. Yo les invito a que vayan, y esta en especial, les digo que es así de pequeña, pero al ampliarla pues se ve claramente la labor de orfebrería propia del lugar, ¿no? Que se sigue manteniendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? Al coger estos 22 documentos de carácter privado, ahora desde la distancia, habiendo escrito el libro, yo podría describirles el libro y demás, pero prefiero decirles cuál es la sensación que me ha transmitido a mí el libro, ¿no? Igual que ha hecho Manuel cuando me ha presentado, que estaba muy interesado por el mundo comercial. A mí me ha interesado mucho, visto ya desde la distancia, cómo se comunicaban. Porque de verdad, todos son documentos privados y en cierta manera todos tienen una forma de comunicarse o de hacer llegar la carta al sitio, ¿no? Y pues usaban un correo interno. No había un correo oficial y normalmente usaban a personas de confianza que iban a viajar por algo y entonces le daban la carta, iban a ese sitio y decían, dale esto a mi hermano. Aunque también a veces podían contar con una especie de servicio interno profesional, a alguien que le pagabas un dinar y te trasladaba, porque fuera su trabajo o porque fuera hacia allí, se llevase ese documento. Hay uno que escribe una carta para su hermana que se nos conserva y le dice a la hermana que en el pliegue de abajo hay una carta para el hermano, que la puede leer si quiere.
Es decir, que luego la carta se rompe y ella se queda con la suya y la otra va hacia su destino. Es muy interesante porque él está en Jerusalén, manda la carta a Toledo a la hermana y el hermano está en Uclés, que es la primera constancia que tenemos de judíos en Uclés en el año 1057. También habla de judíos de Madrid. Pero es curioso que estuviese centralizado hasta el punto de que el primer destino fue Toledo y desde Toledo, que era la capital, en la otra carta fue hacia la provincia. Lo que no sabemos es qué puñetas hacía luego la carta en el Cairo. Eso es lo que no sabemos. En algunas emergencias podían recurrir a ciertos servicios oficiales, como ha mencionado Manuel, que es el caso que están viendo en la pantalla. Perdón, es el efecto docente. Y nos lo dice aquí arriba, escrito en el muelle. Y dice que, bueno, oh Señor, alachtu hadihi al-ahraf, le he puesto estas letras, dice literalmente, ¿no? Le pongo estas letras porque ha surgido una emergencia. La emergencia es que el juez del Cairo el juez judío del Cairo, de Fustat, quiere regalarle a su hermano una capa y una cartera. Y entonces necesitan personas de confianza que manden el regalo al hermano que está en Lucena estudiando. Porque Lucena, aunque ahora no suene a que es la capital de las sillas, en su época para los judíos era pues como hoy es Harvard o como Oxford, y coño, que estaba el hermano del juez allí estudiando, que no fuera cualquiera. El propio Halfón pasó allí mucho tiempo, el propio Yehuda Alevi estudió allí, Moshe Ben Ezra estudió allí, era una cuna de sabios importantísimos. Entonces, pues no tienen un barco ni a nadie de confianza que pueda trasladarles el regalo y tienen que tirar, como dice aquí, del barco del sultán. Lo pone aquí el sultán y aquí el sultaní. Es un barco además que tenía que ser enorme porque tiene 2 capitanes. Tenía que ser bastante grande. No nos dicen que sea el nuevo, porque luego Judá Leví parte hacia Oriente en el barco nuevo del sultán. No parece que sea este. Parece que fue, porque por época pudo volverse en este mismo barco. Y es muy graciosa la carta porque le pide 2 acuses de recibo, de que el tal Ibn Baruch, que está en Almería, reciba la mercancía y la traslade a Lucena sin que haya ni un solo error, porque como tengamos un problema, te la vas a tener que ver con el señor juez. Entonces, pues, y le pide 2 acuses de recibo, uno en grafía árabe y otra en grafía hebrea. Cuando le dan la vuelta a este pliego es muy gracioso porque ahí le explica el peso, le revela el contenido del paquete, le traduce el peso a dirham egipcios y a dirham andalusíes para que no lo engañen y no le roben nada. Y el paquete solo lo lleva el capitán. El capitán es el que tiene el paquete y nadie más puede tocar el paquete. Las cartas diplomáticas, las lenguas son importantes también, porque toda esta documentación del día a día está en judeo-árabe, pero las cartas de recomendación, las cartas diplomáticas, la poesía, los amuletos, ya sean mágicos o protectores o de peregrinos, todo eso está en hebreo. Cada lengua tiene su registro y tiene su ámbito y su esfera. Y esto también es algo que deberíamos estudiar, porque era algo que se preguntaba mi maestro Ángel Sáenz Vadillos, en paz descanse, en un artículo, ¿no?, en un libro sobre judeo-árabe, que llevaba a un judío a usar una lengua u otra. Bueno, pues parece que al consultar toda esta documentación, cada lengua tiene su propia esfera. La vida no era fácil, estaba llena de peligros y podías caer cautivo. Estamos en un momento de frontera móvil, la frontera no está estable, y aquí tenemos una carta de septiembre de 1138. Cualquiera que tenga nociones de Al-Ándalus, de historia de Al-Ándalus, pues sabe que el año 1138 fue un año de que todo menos estabilidad, ¿no? Es un periodo muy complicado. Y esto que están viendo aquí pues es una carta autógrafa del poeta Judá Alevi. Esta es la que nos ayuda a identificar el poema anterior, ¿no? Y aquí hay un precepto del judaísmo, que es que si un judío o la comunidad judía descubre que hay un judío cautivo y que lo van a vender como esclavo, tienen la obligación de intentar reunir el dinero y salvar a ese judío, rescatarlo. Entonces Judá Alevi ha hecho suyo el mandamiento y el precepto y quiere cumplirlo,
y está encargándose de recopilar todo el dinero para salvar a esta pobre chica que ha caído cautiva en manos de una tal malvada. No sabemos si la malvada como tal es una nación, que es femenino, o realmente es una mujer que se dedicaba a esto. No nos dice nada. Necesitan 32 meticales y 2 tercios, un dinar de oro completo. Es mucho dinero. Sería como intentar juntar hoy 500 euros. Entre gente pobre. Es una cosa complicada. Siempre yo digo que el dinar es la moneda más grande, no había nada más grande que un dinar, entonces pues pensamos en el billete de 500 euros. Si nos vamos a Inglaterra nos saldría más barato, porque no pasan de 50. Y lo consiguen entre la gente de Toledo, que parece que es donde está escrita la carta, parece que Judá Aleví está en Toledo, un sitio que se llama el Turk al-Guz, que todavía no hemos sido capaces de identificarlo, el destinatario, que es Jalfón, que ha dado un dinar completo, los judíos de Málaga y sobre todo la comunidad de Lucena, que son los que más van a dar. Pero además le dice que el padre está en Granada, está aquí en Granada, y que si el padre de la chiquilla quiere ir a Lucena a por el dinero, que lo haga, que no se espere. A él le da igual perder la compensación religiosa que le pueda traer el haber cumplido el mandamiento, con tal de salvar a la chiquilla. Y aquí es donde viene el problema de entender este documento. Porque por lo visto la malvada no da ni un mes más y ya no la deja siquiera ir a su casa los sábados y en las fiestas. Y claro, cuando lees eso dices, ¿esto qué es? ¿Era legal? Es decir, esta persona tenía que haber caído cautiva en una condición que era legal, ser cautivo, porque te permitían ir a tu casa los fines de semana y las fiestas, pero al terminar la fiesta tú tenías que volver con tu cautivador. Esto es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza, que los libros de historia no explican y que, pues esto que os les he dicho antes del filólogo, que nosotros estamos aquí para decir qué dice el documento. Y ya son otros los historiadores y demás los que tendrán que averiguar por qué dice eso el documento. Porque de verdad que esta carta me llevó un mes y medio leerla. Lo digo con toda la tranquilidad del mundo, esto no es fácil. Y cuando terminas de leerla dices, pues será posible lo que pone aquí al final. No terminas de entender nada. Igual que se ayudaban, también se estafaban. Y había por ahí un pájaro llamado Ben Alcabasi, que se ve que iba casando a las hijas, cogían la dote y desaparecían. Entonces ya lo han excomulgado, lo dice el texto, lo han excomulgado Figarnata, Ve Alisana, en Granada, en Lucena, Bihadra al-Rab, en presencia del rabino, bendita sea su memoria, en paz descanse. Esto es lo que se nos ayuda a datar el documento. Tiene que estar en 1090 o en 1104 porque es cuando muere Guillaz o cuando muere Alfasi. Yo me inclino más hacia 1090 por lo que dice ahora, ¿no? Dice Ufi Córdoba. En Córdoba también han dado el palo y también los han excomulgado. Y dice Ufi Shvila. Y en Sevilla, Bihadra al-Nasi, en presencia del Nasi Ben Muhayer, que era un astrólogo de Al-Mutamid. Y claro, Al-Mutamid después del 1090 ya no estaba. Pero puede que Ben Muhayer sí que siguiera en Sevilla, no tuvo por qué pasarle nada. Por eso no sabemos exactamente de qué año estamos hablando. Y dice que estaba junto a la casa de Ben al-Yatún, aprovechando que había allí 10 judíos rezando. Es decir, le han tomado testimonio 10 personas de que este señor es un estafador. En todas estas grandes comunidades, que son los 4 grandes pilares de... Además, fíjense cómo está Granada, ¿no?, que es la ciudad de los judíos por excelencia. Lucena en presencia del rabino, porque es la ciudad de los rabinos. Córdoba, que no deja de ser Córdoba, aunque ya era como Granada, en esa época ya no eran prácticamente nada. Y Sevilla, donde estaba el poder del Nasí, ¿no?, donde estaba el poder político. Ha elegido perfectamente las 4 ciudades de la excomunión y han recopilado toda la información y este señor va huyendo hacia Alejandría. Y esta carta va dirigida a Alejandría, recogiendo todos los testimonios, diciendo, por favor, que detengan a este pájaro y a sus hijas, porque es un delincuente. Los pobres lo tienen todo en contra,
porque dice que cuando mandaron al señor con la carta, le dieron un dinar, estos están usando el servicio interno privado, dice que cayó una tromba enorme de agua y el correo se tuvo que volver. Es decir, los pobres lo tienen todo en contra. El Al-Qabasi había amenazado con transgredir. Dicen que ha prometido que va a transgredir. Eso significa que ha amenazado con que si los comulgan en Alejandría se va a convertir al Islam. Y eso es lo último que la comunidad se puede permitir. Igual que tienen que rescatar a un cautivo, no pueden permitirse de ninguna de las maneras que un hermano o una hermana se pierda su alma y se condene convirtiéndose a otra religión. Eso es lo último, porque además lo que quieren precisamente los cristianos y los musulmanes, que se conviertan, ¿no? Eso siempre, ¿no? Entonces, pues es una carta muy delicada porque hay que obrar con mucho cuidado, pero lo que sí le están diciendo al juez de Alejandría y al del Cairo es que, cuidado, que aquí estos 4 ya lo han excomulgado, vosotros veréis lo que hacéis, ¿eh? Y también en este aspecto pues se ve el peso y la autoridad que tenían las comunidades andalusíes a nivel legal en todo el orbe judío arabófono. Los andalusíes eran pero muy supersticiosos. Si alguien se cree que somos supersticiosos, no. Esta gente estaba realmente enferma con ese tema, ¿eh? Tenían que consultarle a los astros qué día se casaban, qué día salían de viaje, todo estaba controlado por la magia y el esoterismo. De hecho, la propia fundación de la Casa Omeya y su propia caída iban siempre precedidas de vaticinios, ¿no? Se sabía que iba a venir Abderramán I porque había un vaticinio, había una señal, y también que se iba a derrumbar el califato porque hubo una señal. El de la derecha, este de aquí, es un amuleto protector. Es muy bonito, no sabemos dónde está escrito, pero de nuevo su grafía es totalmente andalusí. Estos símbolos, que no los hemos decodificado, pero que se pueden decodificar sin ningún problema, simplemente que no hemos tenido el tiempo, porque se parecen mucho a los que se usan luego aquí, en la misma zona, por moriscos. Y estos sí están bien estudiados y creo que hay forma de poder leer esto. Es un amuleto encargado por Jadilla para su hijo Eleazar, de manera que este amuleto pues, le proteja de todos los males que puede tener, de pesadillas incluso, dice, ¿no? De enfermedades, y le traiga prosperidad y bienestar. Y es muy interesante que el chico se llame Eleazar Bar Jadilla. Esto no lo había visto yo nunca, que el apellido sea la madre. Es una cosa, yo no la he visto, y solo tengo 2 respuestas. O bien que sea la madre la que lo encargó, y fuese la forma que tenían de identificarlo cuando fueron a la tienda a recogerlo, al taller, o recientemente leyendo un libro de textos mágicos en latín de Roma, que tengo que escribirle al señor de Zaragoza, me dice que los textos de este mismo carácter que hay en latín también vienen con el nombre de la madre. Entonces no sé si es que hay una continuidad y hay una tradición o simplemente es una casualidad. No tengo que escribirle a este señor, ponerme en contacto con él, porque aquí, como ven, cada texto es un mundo que te abre por una puerta, y yo que de verdad, lo primero que les he dicho, que me dedico a la gramática y a la lexicografía. A esto he llegado por puro hastío de tanta vocal y de tanta forma. El de la izquierda también es un texto mágico de otro carácter. Este es para un peregrino. Los andalusíes eran muy viajeros y viajaban básicamente por 3 motivos: por negocios, por educación, para formarse, o para peregrinar. Los judíos tenían que seguir aprovechándose de la corriente migratoria tan grande que tenía que haber con los musulmanes, ¿no? Como por ejemplo, por supuesto, la red comercial que ellos tenían, ¿no? Sabemos de los judíos radanilla desde el siglo VIII que llegaban de Lucena a la China, es decir, te traían lo que quisieras, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? Que eso es muy temprano, estos señores viajaban a Jerusalén a ver sus templos. Eso del sionismo es mentira, el sionismo existió toda la vida los judíos han migrado a Israel o a Palestina y han querido ir a visitar sus ruinas, igual que iban los musulmanes a la Meca. Y también lo que es el estudio
Pues desde época del Emirato sabemos que de Córdoba salían caravanas enteras de gente que se iba a estudiar a Oriente, aprovechando la peregrinación, y allí estudiaban por las distintas escuelas jurídicas o cualquier disciplina, porque al andaluz había que arabizarlo, y entonces si tú volvías con tu licenciatura, con tu ijaza, pues eras un auténtico privilegiado, ¿no? Y así es como poco a poco pues, se va instaurando la doctrina maliquí. Esto pues exactamente igual. A veces se iban de viaje por peregrinar, pero terminaban haciendo las tres cosas. Creaban una red comercial, estudiaban con un maestro, venían especializados y de paso cumplían con el peregrinaje. Como ven, los motivos son los mismos por los que viajamos hoy. Uno viaja por negocios, por estudio o por turismo, que es lo que equivale hoy a la peregrinación, ¿no?, de la época. Este caso es muy bonito, empieza con el Salmo, ¿no? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me olvide la derecha, ¿no? Fíjense que tiene borde y por lo tanto es igual que una estampita religiosa de las que lleva la gente en la cartera hoy. Nos dice que es Abraham, hijo de Judá, que ya ha muerto, el sefardí de la ciudad de Jaén, llamado el cambista, y él se fue para allá. No sabemos, esto apareció en la Geniza del Cairo, no sabemos si el pobre Abraham lo dejó allí de camino o lo dejó a la vuelta, porque ya no le hacía falta. Se me ha olvidado comentarle que pueden ver aquí los pliegues, no sé si se aprecian bien, y estos pliegues vienen a demostrar que Jadilla no paró hasta que el pobre Eleazar tapó aquello y se lo guardó en el bolsillito y lo llevaba consigo, ¿no?, para que le hiciera su efecto mágico. Los judíos estaban censados, tenían que censarse en una ciudad y pagar un impuesto específico para ellos y para los cristianos que se llama la dimma. Esta carta que tienen aquí es un autógrafo de Maimónides, tienen aquí su firma. Es la misma que pueden encontrar a los pies de su estatua en Córdoba. De ahí la han sacado, está tallada en el sillar, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es la diferencia de esta carta con el resto. De hecho, esto se le enseña a un grafólogo y prácticamente te puede decir que este señor era de una capacidad de concentración que apenas si tiene chimeneas, ¿no? Las chimeneas son los famosos caminos, como si hubiese un gusano entre las palabras, ¿no? Alguna se ve por aquí, pero no tiene. Además, fíjense cómo imita el formato que llamamos Sefer, ¿no? Ahora todos saben ustedes que tiene el justificado, ¿no?, alineado a la izquierda, a la derecha, centrado. Por los judíos tienen también el Sefer, ¿no?, que acaba el texto sigue y va centrándose. Otra de las cosas que nos llama la atención es el gran espacio que hay aquí. Cómo corre el aire por este papel frente a los otros que hemos visto que aprovechaban hasta la última esquinita, ¿no? Esto es propio de una cancillería real. Un rey deja ese margen. Yo no estoy diciendo que Maimónides se considerase un rey, porque era una persona bastante humilde y sensata. Simplemente que está pidiendo un favor administrativo, y está intentando dotar al papel, a la carta, al documento, le está intentando impregnar de todo ese aire propio del mundo administrativo de la Cancillería Real, que él conocía perfectamente porque trabajaba en el Palacio de Saladino. Entonces ha llegado este señor de Marruecos y él dice que es Min al-Mu'arafin, un intelectual. Yo a este tío no lo puedo poner a trabajar aquí de nada donde yo estoy. No, ya tengo a mis intelectuales y no lo voy a poner en una tienda a vender algo porque sería desperdiciarlo. Y entonces se ve que el impuesto en Fustat era más caro que en Muniat Sifta, que es a donde lo está derivando. ¿Y por qué? Le dice que lo paguen con dinero público, el impuesto de este señor, y el de su hijo. Es decir, hay que pagar dos impuestos. El niño ya tenía que tener 13 años, que es cuando empezaban a pagar, y tenía que estar sano. Se ve que en Fustat tendría que pagar, lo que pagaban por uno equivale a lo que en Muniat Sifta pagan por dos, porque no era una ciudad tan grande. Entonces allí podían cubrirlo. Pero le pide que antes de censarlo le deje ir al puerto de Damieta, en el delta, a hacerle un trapicheo. Eso de la economía que hemos hablado antes, esa economía que ha faltado la palabra básica, que es la economía del trapicheo y del menudeo, ¿no?, que sigue existiendo, ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo en el siglo XI, no ahora. Y para resolver un asunto muy importante. Las buenas personas preferimos pensar que se trataba de un asunto de liberación de esclavos, pero él no nos dice lo que es, ni tampoco al de la carta. Aquí tenemos que a veces
a pesar de que estos mensajes ya de por sí fuesen complicados de leer, porque están en grafía hebrea, a veces eso no era suficiente y había que encriptarlos aún más, de manera que si caían en manos de un judío tampoco pudiese leerlos. La primera fase era usar epítetos. Aquí hablan de el alfil. El alfil, exactamente igual que en el ajedrez. El alfil es el elefante, es la pieza que le faltaba. Entendían todas las fiestas menos el alfil, ¿no? Por eso tiene la cabecita así, porque es la trompa del elefante, ¿no? Y dice al alfil, fil. El alfil es un juego de palabras. Dice, ha venido el alfil. Bueno, todo esto van a una boda. Dice que llegan sanos y salvos. Wasalna salamin ba'at al-ya'as. Alhamdulillah. Llegamos a la boda sanos y salvos después de desfallecer por el camino, ¿no? Van a una boda rural que se ve que es toda una mascarada para hacer una transacción económica privada. Y allí tiene que adquirir un objeto que se llama la letra Nun, la letra N. Tampoco nos dice lo que es. La carta está escrita por el hijo de Abraham Ibn Ezra, por Isaac Ibn Ezra. Y es un documento muy importante porque a mí no, pero a Amir, que tiene memoria fotográfica, le sirve para identificar más cartas de este señor, porque Amir tiene esa virtud. Igual que cuando uno era estudiante y te prestaban apuntes de clase, sabías qué compañero de clase los había escrito, ¿no? Pues Amir hace eso con la Geniza del Cairo. Sabe quién ha escrito el documento. Es una cosa, entre 141.000 fragmentos, cómo eres capaz de reconocer las letras, ¿no? Pues él lo hace, es un mago. Y llegan, se encuentran con este elefante y dice que hay un hilo, un gusano y seda. La carta está totalmente encriptada, pero esa es la parte que podemos leer. Le intentan engañar con el precio, como nos ha explicado antes Manuel, y aún así, no satisfecho con todo eso, recurren a un código secreto, que lo pueden ver ustedes aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto queremos pensar que es copto. Números coptos que estarían en sustitución de letras hebreas y que hay una palabra escondida ahí, pero de verdad grandes maestros han mirado esto. E igual que les he dicho que los símbolos mágicos podríamos averiguarlo, eso de verdad que no lo hemos averiguado ninguno de lo que hemos mirado ahí. No sabemos lo que pone. Hasta el día de hoy les ha salido muy bien el truco, lo tendrían acordado entre ellos y por ahí salieron. Y ya para terminar, que no les quiero aburrir más, vamos a ir a las de Granada, a las que están escritas aquí, que es lo poquito que nos queda de verdad de ellos, ¿no? Esta carta está escrita en Granada, es una carta de pésame, un luto. Ha muerto el hermano de Jalfón y le llega una carta desde Granada de Aluctus, de Ibn Aluctus, este señor que les he dicho que bien podría ser el de la lápida, ¿no? Tiene una letra muy cuidada, es una carta muy bonita, muy difícil de traducir porque está casi en prosa rimada, es horrible, y además con unas categorías estéticas que hoy es muy difícil de traducir. Para que se hagan una idea, dice: y si me pregunta usted cómo estamos aquí en Granada al oír la noticia de su hermano, no puedo escribírselo, porque si yo le contase a usted cómo estamos, se acabaría la tinta y los cálamos en Granada y todos sus alrededores, dice, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de a dónde llega la balaga, ¿no? Lo que llaman los árabes, la balaga, la retórica exagerada hasta puntos inalcanzables, ¿no? Y le pide perdón. Es muy bonito porque le pide perdón por no poder ir a acompañarle a entretenerle, que parece que es lo que hay que hacer cuando una persona ha perdido un familiar cercano, ¿no? Era lo que hacían, ir allí a estar con ellos, a distraerles, a entretenerles, a que no pensasen en la pérdida, ¿no? Y esos son los detalles que da igual la época, la cultura, eso no cambia, ¿no? El final de la carta además sí que le recrimina y le dice: pero bueno, no esté tan triste porque los tristes somos nosotros, porque se lleva usted lo mejor que tenemos en este país, que es, lo dice, lo mejor de nuestra tierra, Ahsan Biladna, que es Judá Aleví. Se marcha camino de Egipto. Esta es la carta que anuncia que Judá Aleví se va para Egipto. Y están todos desolados porque se quedan sin su gran músico, sin su gran poeta, su gran artista. ¿Cuál es el problema de esta carta tan bonita? La datación. Nos dice aquí que está escrita en Sivan, fi shahr, esto es un G, hay que echarle ahí para ver un G ahí. Shahr Sivan, sana
Tissim, del año 90. ¿Cuál es el problema? Que no puede ser el año 90, porque es el 1130. Y si es el año 90, 1130, el hermano de Jalfón se murió 10 años después. Y Judá Aleví sabemos por otros documentos que se fue 10 años después. ¿Cuál es el problema aquí? Que tiene que poner 900. No puede poner 90, pero pone 90. No podemos cambiar las cosas. Sería como en el siglo XIX lo borraríamos y lo cambiaríamos, ¿no? En esas ediciones del siglo XIX, de ala, como no pone lo que a mí me gusta, y alguno y todavía que lo hace, de ala, como no me gusta lo que pone, pues lo cambio. No, aquí pone eso. ¿Cuál es mi conclusión? Porque estamos en el mes de Sivan, y el mes de Sivan es el primero del año. Y 90 está muy cerca de 900. Es simplemente un cero. No hay que poner más. ¿Y quién no ha datado un documento en el mes de enero y ha tirado todavía del año anterior? ¿Quién no se ha equivocado? Firmando el día 3 de enero un documento y poniendo que era del año anterior. Entonces, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Y hemos tenido que tachar, ¡ay no, que estamos en este año! Y es la única explicación que le podemos encontrar a esto. Por supuesto, una explicación que la cuento aquí aunque me estén grabando, pero yo esto por escrito no lo he puesto. Es lo único que se me ocurre, porque no tiene sentido. Un lapsus calami de ese tipo no tiene sentido tampoco. Y finalmente, la gran reina y señora, esta que están viendo, es una carta que está en A3. Es un documento impresionante. Es una carta de recomendación de época zirí. Y además, ellos están orgullosos porque lo dicen Anahnu Anshei Kehal Garnata Medinat Rabnash Muelanagid Veye Josef Beno. Nosotros somos la comunidad de Granada, la ciudad de Samuel Anagit y su hijo Josef, y no dice que ninguno de los dos estén muertos. Por lo tanto, podemos datarla antes del año 1056. Toda la parte de arriba que falta es todo el hemistiquio derecho de un poema. Aquí hay un poema, Metro Guafir, de métrica pobre. Y tienen, además, está firmada por 3 personas. Es una carta de recomendación para un chico joven que dicen Behaya Aviv Miroe Penei Amelech. Su padre era de los que veía la cara del rey, es decir, era un cortesano. Su padre era un cortesano y por lo tanto era uno de los que mantenía a la comunidad judía de Granada. Le piden que lo reciban con atención, que es un poco tímido, pero que es un judío muy observante y que es un chico muy bien preparado y que por favor lo traten con respeto. No sabemos, suponemos que el chico tuvo que ir al Cairo a pedir trabajo, no sabemos. Hablan aquí, la carta está muy mal, hablan de una situación mala por la que está pasando y que tiene que abandonar la zona. Lo fácil y rápido es pensar en el año 1066, tras la matanza de la familia Nagrela, ¿no? Pero es que no nos han dicho aquí en ningún momento que los Nagrela estén muertos, ninguno de los dos. Y es imposible que nos menten a un vivo, o sea, que nos menten a un muerto y nos digan automáticamente que en paz descanse. Esto es una constante, no sé si tú lo has visto, esto es imposible. Y no solo él, sino que a continuación nos cita a su hijo. Y ni lo ponen de Nasí, ni lo ponen de nada, es simplemente su hijo. Estamos totalmente convencidos, tanto Amir y yo, como que esta carta está escrita en vida de Samuel Anagid. Hay otro documento que se parece mucho a este, hay 2. Este y otro que sabemos que también es de aquí de la zona. Pero hay un tercero que repite una fórmula que hay aquí, sacada del Talmud, que dice, no estamos amonestando, porque están diciendo que por favor le den trabajo a esta persona. Dicen, no estamos amonestando, ela kamaskerin, sino recordando todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que nosotros somos, y ustedes tienen que atender a esta persona. Y hay un documento que apareció que se llama la Carta de Kiev, un texto muy famoso, escrito en estos mismos términos, con estas mismas fórmulas, firmada por 3 personas, y que, bueno, los academicistas pretenden hacernos creer que en Kiev en el siglo XI se podían escribir este tipo de cartas. Adelante, yo no tengo ningún problema en creérmelo, pero lo que no me puedo creer es que tenga la misma estructura, la misma forma, las mismas frases que 2 escritas en Granada. Por lo que
el documento de Kiev yo creo que nos lo vamos a tener que traer un poquito para acá. Es algo también que tenemos que estudiar, pero como ven, tenemos tanto que estudiar que lo que nos hace falta es otra vida. De momento, lo que estamos intentando, y creemos que se va a materializar ya y pronto, en el año 2023, es que vamos a traer estos documentos originales aquí a la ciudad de Granada de vuelta. Muchos de los que han visto aquí, estamos todavía buscando dónde hacer la exposición, puede que allá arriba, puede que en esta misma casa, estamos todavía viendo los seguros, porque mover a Maimónides y a Judá Leví no es una cosa fácil, pero ya no va a ser ni una ponencia ni un libro, sino que estamos dejándonos la vida a 3 personas, Mohamed Ahmed de Dublín, Ben Oathwaite de la Guenizá de Cambridge y yo mismo, porque estos documentos, aunque sea por un mes o 2 meses, puedan volver a su casa y la gente pueda contemplarlos y disfrutarlos en persona. Y esto era más o menos todo lo que quería contarles, porque yo no voy a hablar de mi libro como para comprar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estoy impresionado de lo que sabes y también, entiéndeme, detrás de todo esto hay un grandísimo trabajo, pero también en toda investigación hay un factor de suerte importante, ¿no? Y incluso en la conservación de un documento histórico, porque la propia historia de la Guenizá que nos habla es impresionante, ¿no? Y te felicito por la investigación, por el instinto para ir allí, para saber darle forma a esto, ¿no? Es impresionante, aunque dices que se refiere a la élite, a mí, pues claro, cuando hablamos desde el siglo XXI me parece tremendamente social, ¿no? Porque evidentemente la élite que ve allí no es nada parecido a la que tenemos hoy, ¿no? Te quería preguntar, la verdad es que tengo muchas cosas que preguntarte, pero te quería preguntar por qué no hay Guenizá aquí, en Sefarad. ¿Se ha conservado alguna? ¿Sabemos si existían? No. Yo no tengo constancia de que existieran. Tienen que existir porque es un precepto. Haberlas tuvo que haberlas. Pero como te he dicho antes, que no queda ningún resto arqueológico. Y en la sinagoga de Córdoba, por ejemplo, es una sinagoga muy tardía, que además sustituye a otra previa que había, que sospecho que tenía que ser San Bartolomé o el Museo Taurino, un edificio de esos. Y entonces, pues, ojalá algún día aparezcan. Pero de aparecer, tendría documentos, para mí no serían de interés, porque serían del siglo XIII, XIV, no, para mí no tendrían ya interés, no serían documentos andalusíes, para mí. A otros pues, necesitarían volver a vivir, ¿no? Si eso apareciera. Y luego también hay mucho mercadeo con la Guenizá, ya que preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Inquisición forraba las tapas de los libros con muchos textos hebreos. Y se han venido descubriendo ahora, al abrir los códices, que si levantas, pues te salen textos hebreos, ¿no? Y aparecieron un montón en Girona, y en Barcelona, y se habla de la Guenizá de Girona. Eso no es una Guenizá, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es una palabra que ahora como que todo el mundo, igual que he dicho antes que toda biblioteca quería tener un texto de la Guenizá, y si no lo he dicho porque se me ha olvidado, pues lo digo ahora. Ahora todo el mundo quiere tener una Guenizá. No hay Guenizot aquí, ni... De hecho, a una compañera, Judith Sloan, no soy capaz de pronunciar el apellido, de París, ahora está en Oxford, se fue por todo Marruecos buscando por los cementerios sin Guenizot, pero lo que encontró no merecía la pena. Acaba de aparecer otra Guenizá en el Cairo, creemos que del siglo XIX, entonces pues como que no le hemos prestado mucha atención. Y el Cairo se ha puesto muy nervioso, el gobierno egipcio se ha puesto muy nervioso porque han dicho esta vez no nos la vais a robar. Y tienen razón. Esto es como el friso del Partenón. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y además una suerte haber podido escucharte. Que hay ahora por aquí, por Cataluña y por Valencia, eso, o por Italia. Esto se lo inventó Mauro Perani. Es un magnífico investigador, pero también un poco aventado. Entonces se sacó de la manga lo de la Guenizá del Cairo para estos manuscritos que están metidos, que están ahí de paquete en las portadas de pergamino de manuscritos cristianos, protocolos notariales y toda suerte de manuscritos. Es que aquí se da la circunstancia de que los
encuadernadores eran judíos conversos. Había toda una tradición de judíos conversos que reutilizaban sus papelones de sus archivos particulares de las comunidades, los metían en agua con cola para reforzar las guardas. Y esto hace cosa de 30, 40 años empezaron a jugar y han salido miles y miles y miles de documentos, algunos interesantes, pero son desde el siglo XIII, XIV, XV, y a Pepe ya no le interesa. A los que hemos hecho cosas por Barcelona, pues sí, tienen su interés, y hay algunos muy curiosos y muy interesantes. Pero ya digo, esto es un invento de Mauro Perani. El señor es catedrático de hebreo. Rávena, ¿no? Era en Rávena donde estaba él. Bolonia, pero en la sede de Rávena. Y sacó la expresión Geniza italiana, Geniza de Gerona. Pero lo avisa, dice, esto no es una Geniza como la del Cairo, simplemente es una nomenclatura. Es una manera de catalogar. Sí, se está convirtiendo en una especie de tecnicismo para textos sueltos. Pero lo avisa, que dice, ojo, no es exactamente la Geniza como las del Cairo. Una Geniza tiene que tener una ranura. De hecho, la palabra que tienes en castellano es alcancía. Alcancía. ¿Es eso? Alcancía es la palabra que viene de Geniza. Y por donde tú echas la moneda, ellos echan el papel. Y este pájaro que hablabas tú antes de Firkovich, este nació en Lituania, pero se crió y fue un mandamás de los caraítas de Crimea, y además era el mercachista oficial del zar. Iba por ahí por Oriente comprando y requisando manu militari con la policía secreta zarista y sacaba de las sinagogas los manuscritos más bonitos, más importantes, que son los de la primera colección. Para vendérselo. Para vendérselo luego al zar. Pues el año 1860 y tantos fue al Cairo. Y en el Cairo también hizo una saga importantísima y están estos manuscritos en San Petersburgo. Y me dicen que cada día están en peor estado. Es que, bueno, ahí también hubo un problema muy jorobado con lo de la Geniza. En el año 89 yo fui a Leningrado a meter la nariz en las colecciones de Firkovich. Y niet. No se puede. Yo hablaba inglés mal, el señor que estaba allí hablaba peor, pero que niet. Ahí no había pito que tocar. No me dejaron acceder. Bueno, pues a mí tampoco. No fue en vano el viaje porque me traje a mi mujer. Y yo me traje la mía de vuelta. Al año siguiente volví y ya me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque entre tanto, ojo, se había descubierto que el señor que me ponía palos a la rueda, voy a decir el nombre porque ya está muerto, Lebedev, Víctor Lebedev, él y una banda de facinerosos tenían una mafia que robaban y sacaban manuscritos. Y apareció en el mercado de antigüedades una que tumba del siglo XI, del siglo X, que un anticuario de Ámsterdam se dio cuenta que esto es de Leningrado, esto es de las colecciones Firkovich, y dio la alerta a los rusos y a los israelíes, porque el pájaro este Lebedev había emigrado a Israel y estaba viviendo en Berseba. Todos los israelíes, como no dan puntadas sin hilo, capturaron al pájaro este, lo metieron en la cárcel y le revisaron muchos manuscritos que tenía él en su casa de Berseba. Y fue cuando pactaron con los rusitos y microfilmar estos materiales que son de la Biblioteca Imperial y los vamos a devolver a condición de. La condición muy israelí y muy. A mí me ha salvado la vida. Que nos dejen microfilmar todos los manuscritos que tienen, tanto en Leningrad, en San Petersburgo, como la colección de Moscú. Sí, llegaron en el 97 y yo también. Yo fui de los primeros que leyó esos microfilm. Justamente en la biblioteca de San Petersburgo, un día, en verano, esos intercambios que teníamos en la universidad y tal, pues me fui a pasar allí un mes con 10 merinos, fuimos juntos. Nos metimos allí y ¿a quién me veo? Pero a Betsasón, a Menachem. Entonces era rector de la Universidad Hebrea. Ya. Sí, es verdad, sí. Que estaba ahí una banda de israelíes clasificando y fotografiando todos los materiales.
Y muy bien catalogado, ¿eh? Para lo improvisado que... No, perfecto, no, pero están muy bien. No fallaron. Sí, no, fue muy profesional. No, ahora está online. Ahora está todo online. Sí, ya no hay que mudarse. Pero la historieta está en los manuscritos de Firkovich, que luego fueron a parar a la biblioteca del Zar y después a la biblioteca Saltykov-Shchedrin de los soviéticos, que no te dejaban abrir. A Jaim, a este que hizo lo de las poesías hebreas. A Sherman en época soviética, fue a Leningrad, tomó con sus cuadernos nota de todas las poesías, de todos los manuscritos. Cuando fue a salir en el avión, le requisaron todo lo que él había hecho. Todo manuscrito, meses y meses de trabajo y de dinerito y de quemarse los ojos con los manuscritos, y los soviéticos, para putear, por así decirlo, al señor investigador extranjero, lo dejaron sin un folio manuscrito. No, esto no puede salir de la Unión Soviética. Tuvo que volver con una mano delante y otra detrás a Israel. Pero bueno, esas cosas ahora ya están superadas, ¿verdad? Sí. Es un placer, como dice él, tener ahí amigos y colegas y compañeros que el que no sabe una cosa le pregunta al otro y esté por aquí, y hay una gran economía. Una familia, una familia. Es una familia. Intercambio de información. Pero ha sido importantísima esta información que has dado sobre qué es la Grisá. Gracias. Porque esto hacía falta explicarlo previamente a lo que es el contenido del libro. Por cierto, que en la Grisá del Cairo hay documentos que todavía no se saben en qué lengua están. Están en seminarios hebreos, pero no se sabe en qué lengua son. Y han aparecido también cosas que no son judaicas. Sí, no, hay de todo. Eso es una papelera. Un ejemplar del Times de Londres, en inglés, se ve que tiene todos los papeles. Un ticket del tranvía eléctrico del Cairo de finales del siglo. Sí, ya te digo que hay una persona buscando cuál fue el último papel que cayó. Española del Dioscórides de Andrés Laguna, en España, un impreso del siglo XVI, que algún judío del Cairo lo tenía y lo consultaba como bibliografía selecta de su biblioteca. Pero eso es la caja de la sorpresa. Sí, eso cualquiera. Sí, metes la mano y lo que salga vale. Pues también. ¿Y tú? Que mi niño también quería preguntar. Voy a ser muy breve. Pepe, te vuelvo a dar la enhorabuena. Gracias. Por esta joya de trabajo que has hecho. Gracias. Y quiero darla, pues te lo dije en su día cuando vi el libro en el departamento, que me dejó fascinada, porque el libro es una fascinación y hoy no hemos dado cuenta, además aquí, ¿no? Con esas anécdotas concretas, ¿no? El descender al detalle de cómo era la vida de esos judíos de Al-Ándalus, ¿no? Te doy las gracias también por poner a nuestra disposición todo ese conocimiento, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo. Y si tengo que elegir una de las anécdotas que has contado para preguntarte algo, como somos ahora vecinos de despacho, pues puedo preguntarle o comentar con él el resto de cosas fácilmente. Claro, me ha llamado mucho la atención ese amuleto de ese Eleazar, se llamaba, Ben Hadilla, pero sobre todo el tema ya no solamente es que la filiación del individuo se realice por parte de su madre, ¿no? O a través de su madre, que ya has dado tú una explicación, sino que la madre se llame Hadilla, ¿no? La madre sería, el propio nombre, vamos, mi pregunta es si la madre sería judía y aunque fuese judía... Tiene que ser judía, el padre no, pero la madre tiene que ser claro, judía. por eso, con más motivo y que llevase el nombre de Hadilla, que era una esposa de la primera esposa del profeta Mahoma. Está explícitamente prohibido en el pacto de Omar que tomen nombres judíos, nombres musulmanes. Eso. Pero, por ejemplo, pues todos tienen kunia y todos tienen laqab, Abu Zakaria, Yahya ibn Daud, Abul Walid Marwan ben Janah. No, estaban perfectamente integrados, eran árabes. Claro. No había ningún problema con eso.
pero puede haber algunos nombres que puedan tener como una traducción en el árabe, ¿no? Pues, pero No el era el nombre de caso. Jadilla, ¿no? Sí, sí, pues como Abu Zakaria o Marwan. Ibn Janah se llamaba Marwan. Ya. Y Marwan es que es Claro. un nombre además de corte omeya, vamos, Claro, es un nombre propio claro. Claro, pero me ¿cómo ha llamarse llamado- aquí? Juan Carlos o Felipe. Sí. Marwan como los reyes. Claro. No tiene más. Pero me ha no. llamado mucho la atención en el caso de una mujer, precisamente Sí, sí, sí. por ser también transmisoras de la religión en este caso. Eleazar Bar Jadilla, y la prueba es que el niño se llama Eleazar y ella Jadilla, sí, vamos, sí. no tienen... Y luego tenemos los nombres de las mujeres, son muy interesantes. La mujer de Toledo se llama Baluta. Baluta. Yo no la había oído nunca. Y la de la Ketubá de Valencia, no sabemos qué pone, pero parece que pone algo así como Petbonia o Petibonia, Bonia de buena, y el pite ese no sabemos lo que es, puede que sea una flor o que sea, nunca hemos encontrado el nombre. Los nombres de las mujeres son fascinantes, pero no nos llegan con la facilidad que nos llegan los de los hombres, son incluso mucho más interesantes, porque ese Pitbonia es romance, puro y duro. Bueno, y felicitar al Museo Arqueológico por acoger la presentación de este libro, que ha sido un acierto. Muchas gracias. Tú también, ya está. Y nada más preguntaste a mi niño. Gabriel, tú no preguntes. Bueno, también felicitar. Lo voy a hacer muy rápido. Simplemente, primero felicitar para hacer como bien has dicho, estas joyas accesibles al público general, salir un poquito de la academia y darle también de una lectura muy amena y muy buena que se puede disfrutar a todo el público que le interesa este tema. Una pequeña, breve pregunta sobre, entre todo lo que tenemos aquí, que ya has dicho, ¿no? Comerciales, de familiares, del tema de los amuletos, algo de humor o sátira tenemos también aquí, porque pocas bromas hemos visto en estos textos. Mira lo que lo preguntas. Las bromas las encuentras en la poesía. ¿Un tipo de poesía satírica? O? No, te la sueltan, pero no hay... Estos son cartas de la... Sí hay, por ejemplo, en la carta de la cautiva, empieza diciendo: me ha llegado esta carta del maestro Ibn Guillas y me he acordado mucho de ti, qué bien la has escrito, qué bonita es, te la mando adjunta. Y luego ya viene el problema. Pero ellos primero separan a sus cosas de sus ejercicios retóricos y de sus... Pero no, bromas como tal, no. Es como lo de la usura. La usura en el judaísmo empieza en el siglo XIII. No, judíos andalusíes no eran usureros. A lo mejor tampoco eran bromistas. Y son cosas que van saliendo, mitos que van adquiriendo como pueblo más tarde, ¿no? Como el de la usura, ¿no? Y igual pues el de la broma. Sí hay alguna cosa, pero en poesía casi todo, ¿no? Yo, desde luego, en estos documentos son muy concisos, muy precisos y van a lo que van. No hay lugar para la broma. Hay lugar para otras cosas, el cómo te echo de menos, el cómo te quiero. Hay pasajes que rozan la homosexualidad incluso, ¿no? O sea, hay lo que te echo en falta. Parece que de verdad hay una relación amorosa ahí más que una amistad. Son otras categorías. Hay muchos que hablan como las antiguas abuelas, ¿no? Ay, que Dios te cuide, que Dios te guarde, que muy todo el rato así, ¿no? Pero no hay ni siquiera... Tampoco es una época para bromas, porque en todas se trasluce una necesidad de irse de aquí. Eso sí se ve en todas. El que no está aquí, el que está aquí se quiere ir, y si no le están escribiendo ya desde fuera. Y al que no lo han secuestrado. Y el que no está huyendo porque ha hecho algo. Y detenerlo. Es un momento muy duro, ¿no? Y bastante que los pobres todo eso lo camuflan. Pero el de la carta que le mandan de Jerusalén a Toledo, esa carta es impresionante. Y ahí es donde podría haber lugar para la broma, y la mayor broma que puede haber es: el turbante que me dejé allí en Toledo, déjalo allí porque mejor esté en la casa que salga por la puerta. Porque la hermana le quiere mandar su turbante a Jerusalén. Le ha dicho: no me vayas a mandar el turbante, que prefiero que se quede en casa, aunque él sabe que no va a volver a su casa. Pero sí es verdad que en el fondo, cuando las lees todas juntas, te dan pena porque la situación era horrible.
horrible. Es verdad que te lees los libros de historia del Andaluz del siglo XI y los palos no paran, pero por otro lado te hablan de una cultura en el siglo XI, de un esplendor cultural y tal y cual, y sí, efectivamente, en estas mismas cartas ellos te demuestran que se esconden ahí, en el mundo de la retórica y en el mundo bonito de la balaga en árabe, pero están cansados, están hartos, ¿no? Fíjate, esto mismo, pues uno pide protección y el otro va camino de Jerusalén. Aquí no, todo el que podía se iba. Era una situación muy dura. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.